Bienvenido a la Universidad Profética Redime. Estamos ya en la lección número 6 del manual 3. Estamos en los dones espirituales y ya vamos en la lección número 6, los dones del Hijo, del Apóstol. Espero que tú hayas podido realizar las tareas de la lección número 5, de estudiar en el anexo 1, si estás estudiando la licenciatura o para instructor profético, y que puedas llevar también todos la lectura del manual como es correcto, pues para que puedas tener todas las bases necesarias. Es muy recomendable que antes de comenzar la clase tú hayas leído una lectura muy rápida de toda la lección para que tengas todo en la mano de una manera muy ágil, la información que vamos a estar tratando. También debes de haber leído los versículos claves. Muy bien, vamos a la lección, los dones del Hijo, y vamos a tratar con el asunto del apóstol. Pasaje bíblico, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? A través de esta lección aprenderemos acerca del don del apóstol otorgado por el Hijo para el desarrollo de la iglesia en la tierra. En segundo lugar, el alumno entenderá perfectamente el trabajo que desarrolla el oficio del apóstol, su relación con los otros ministerios. Y número 3, como ministros proféticos debemos de conocer la función de todos los dones de Cristo y cómo nos podemos relacionar con ellos. Y número 4, que crezcamos y maduremos en el conocimiento de la labor de los padres apostólicos y podamos apoyarles de una manera estratégica en su llamado. Vamos a las preguntas introductorias. ¿Por qué es tan necesario la labor del apóstol en el cuerpo de Cristo de este tiempo? Tú lo vas a ver en esta lección. Son muchas las virtudes que tiene un apóstol y que son muy necesarias para el buen desarrollo de la iglesia en este tiempo. En segundo lugar, ¿cómo se relaciona el don del apóstol con el resto de los dones del Hijo? También vamos a ver eso de una manera muy natural. No hay un ministerio más grande que el otro. Todos se relacionan desde la misma plataforma. Tienen diferentes responsabilidades, pero tienen la misma capacidad de función en el cuerpo de Cristo. Y número 3, podemos operar otro oficio aparte del don del apóstol. Podemos hacerlo, claro que sí. El don del apóstol puede estar relacionado con otros ministerios y también puede desarrollar otras funciones aparte del apóstol. Muy bien, desarrollo del tema. La definición del apóstol, Efesios 2:19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El apóstol se deriva del griego apóstoles, que significa una persona que es enviada con una responsabilidad o propósito específico. La historia dice que cuando los romanos conquistaban una ciudad, mandaban a una persona con un grupo de ancianos romanos para establecer la cultura de Roma en esa ciudad que habían conquistado. A esa persona que enviaban junto con los ancianos le llamaban apóstolos, uno que es enviado en representación de otro. Iba con la misma autoridad del César. Cuando Jesús habló de que eran apóstoles, le llamó apóstoles, era porque eran enviados a establecer la cultura del reino de Dios en la tierra. Y el apóstol era una persona enviada con la misma autoridad de quien lo envió, Jesucristo. Esto no ha cambiado hasta hoy. Jesús llamó en forma general alrededor de 500 personas, 1 Corintios 15:6. Para enviarlas como embajadores. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hechos 1:1.
El versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús dio mandamientos, instrucciones a los apóstoles que funcionaban como embajadores de quien los había enviado, y Jesús los había escogido para enviarlos a impartir cultura aquí en la tierra. De esta manera, nosotros podríamos ver al apóstol en dos sentidos. Desde un punto de vista como embajador en la tierra, que de cierto la palabra de Dios dice que todos los hijos de Dios somos embajadores en la tierra. En este sentido, todos nos deberíamos de llamar apóstoles, porque somos culturizadores. Pero en segundo lugar viene el oficio o el don del apóstol, que se establece en Efesios capítulo 4. En el Nuevo Testamento podemos observar tres formas de entender el apóstol. Número uno, es un designado, un enviado, delegado, mensajero. De hecho, a lo que nosotros llamamos cartero hoy en día, en aquel tiempo le llamaban apóstolos, porque era el que llevaba un mensaje, una carta. Pero ese enviado que llevaba la carta llevaba cierta autoridad de quien lo envió. Número dos, designa un miembro del grupo de los 12 que Jesucristo seleccionó de una manera especial. Apocalipsis les llama los apóstoles del Cordero, porque fueron seleccionados directamente por Jesús. Y número 3, designa en sentido general a todas las personas que establecen la cultura de Dios en la tierra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Y podemos hacer una lista de las virtudes apostólicas y una explicación breve de ellas, aunque tú en el manual tienes todas las escrituras y lo puedes leer de una manera mucho más lenta, leyendo cada pasaje. Es importante aclarar que en ningún momento estamos tratando de, con esta lección, confirmar, defender el hecho de que existen apóstoles hoy en día. Simplemente traemos la doctrina, simplemente hacemos, redactamos, ponemos a la luz lo que dice la palabra de Dios. Algunas personas creen en el cesacionismo, que algunos dones ya no existen, como el apóstol y el profeta. Yo creo en la doctrina que todos los dones son permanentes porque son irrevocables. Dios los dio y ya no los quita. Los dio para el cuerpo de Cristo y no los va a retirar, porque Cristo mismo está dentro de nosotros y se necesitan para continuar la labor de la iglesia en la tierra. Con esta aclaración vamos a ver brevemente muchas virtudes del apóstol. Tú vas a ir viendo ahí en la pantalla que te aparece cada virtud para que te vayas afirmando la lectura de la escritura que vamos dando. Número 1, son padres de la iglesia. Establecen el corazón paternal de Dios en la iglesia de Cristo. Hay todo un problema aquí también, porque algunos dicen que no le llaméis padre a nadie en la tierra porque un solo padre tiene en el cielo. Pero no se refería a esta parte apostólica. Jesús se refería más a la actitud de los escribas y fariseos, que eran personas que controlaban y manipulaban. Y no dudo que haya por ahí alguna persona que todavía use este nombre para poder manipular a las personas. Y funcionaban tal cual como padres. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 14:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Pablo mismo dice, o se atribuye la paternidad de la iglesia de Corinto. Número 2, los apóstoles llevan la carga del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que se preocupan y ocupan por mantener al cuerpo unido y a sus ministros con una buena salud en todos sentidos. 1 Corintios 15:25. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 2 Corintios 11:28. Esto quiere decir
que el apóstol no trabaja para una denominación o para una organización en específico, sino con todo el cuerpo de Cristo. Número 3, ponen fundamento en la iglesia. El apóstol trabaja en poner el cimiento del edificio santo que es la iglesia, Efesios 2:20. Poniendo los fundamentos para que el cuerpo de Cristo trabaje unido, segunda de Timoteo 3:10. Esto me dice que el edificio, el edificio que es la iglesia, tiene fundamentos. Algunos todavía están pensando en que el apóstol está abajo deteniendo un edificio. No. Cada cimiento tiene elementos. Los elementos de un cimiento es la cal, la arena, la piedra, la grava, el agua, el cemento. Pero así también Pablo deja una relación de los elementos del fundamento de la iglesia, que se encuentran en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Oye, pero ya la iglesia tiene un fundamento. Sí, pero ese fundamento debe de ser establecido cuando se levanta una obra. Esto quiere decir no que la iglesia descansa sobre solamente una virtud, sino con principios y valores que los apóstoles y profetas van empujando para que la iglesia esté creciendo de una manera fuerte. Número 4, ejecutan los proyectos de Dios. Los apóstoles tienen la habilidad de ver los diseños de Dios y bajarlos a la tierra. Son especialistas arquitectos del cielo en la tierra. Primero, otra vez, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Y de esta manera, el escritor Lucas del libro de los Hechos dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hechos 16:10. El apóstol Pablo ve la visión del hombre macedonio, inmediatamente se pone en marcha porque él sabe que es un asunto que tiene que cumplir de parte de Dios. Número 5, los apóstoles son punta de lanza. Los apóstoles son especialistas en abrir caminos donde no hay. Se esfuerzan en entrar donde otros no lo han hecho. Se desgastan en extremo para introducir al reino de Dios sin medir las consecuencias. Romanos capítulo 15, versículo 20. Los apóstoles no miden consecuencias para entrar en lugares donde el evangelio no ha ingresado todavía. Número 6, son imitadores de Cristo y piden que les imitemos. Los apóstoles llevan una vida consagrada y reflejan a Cristo en cada una de sus acciones. Son dignos del reino, segunda de Tesalonicenses 1:5. Son dignos del reino, se han ganado la confianza de Dios para establecer el reino de Dios en la tierra. Han crecido para que otros les imiten. 1 Corintios 11:1. El apóstol Pablo dijo: imítame a mí como yo imito a Cristo. Y los apóstoles son personas sumamente responsables en los que recae una carga muy especial para reflejar a Cristo aquí en la tierra. Número 7, le siguen las señales y prodigios y milagros. Esta es una de las señales más visibles de los apóstoles. De hecho, el apóstol Pablo defiende su apostolado en 2 de Corintios 12:12 y dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Número 8, son estrategas de la obra de Dios. Como perito arquitecto, los apóstoles son estrategas del cielo en la tierra. Son una conexión del cielo a la tierra para establecer principios, valores, estrategias, modelos. Un ejemplo lo tenemos en Hechos 16:9. También Apocalipsis 19 nos habla de que los apóstoles y profetas hacen un triángulo, hacen una trilogía con el Padre y con los santos para establecer el reino de Dios en la tierra. Número 9,
manifiestan el celo de Dios. El apóstol conoce profundamente el corazón de Dios, encuentra las profundidades de los deseos de Dios y llegan a apasionarse de los propósitos divinos que expresan con celo lo que Dios ama, aborrecen lo que Dios aborrece. Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo sintió el celo que tenía por Atenas. Número 10. Activan los dones en el cuerpo de Cristo. Los dones los apóstoles tienen la virtud de activar los dones en el cuerpo de Cristo. Motivar a la iglesia para que los dones que han sido impartidos sean puestos en actividad. Así como Cristo activó a sus discípulos soplando sobre ellos antes de ir al cielo. Juan 20:22. Los apóstoles activan a los hijos de Dios en los diferentes dones que le han sido impartidos. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Jesús lo hizo con sus discípulos, los apóstoles lo hacen con sus discípulos. Y número 11. Preparan, envían y cuidan obreros. El apóstol, como estratega, forma un ejército de valientes que caminan junto a él para luego ser enviados a extender el reino de Dios. Romanos 10:15 y 2 de Corintios 2:13. En particular dice, Romanos 10:13, porque aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El apóstol está claro que toma a sus hijos y los envía a conquistar el reino. Número 12. Llevan las marcas del evangelio. El trabajo del apóstol frecuentemente se convierte en algo rudo, porque no miden las consecuencias y a veces el trabajo mismo le lleva a soportar grandes cargas. Gálatas capítulo 6, versículo 17, que es importante que lo leas para que tú veas la carga que llevan los apóstoles. Número 13. No se nombran, no se alaban a sí mismos. Regularmente los apóstoles no son personas que buscan fama personal, no se enaltecen con quien los ha llamado. El nombramiento no viene de ellos, viene directamente del cielo. Son apóstoles que tienen autoridad en el reino. Pablo dice de sí mismo que había sido llamado directamente por Jesús. 1 Timoteo 2:7, 2 Timoteo 1:11. 14. Se gastan por el evangelio. Esto es una de las virtudes importantes del llamado apostólico. El mayor anhelo de un apóstol es honrar al que le ha llamado para cumplir con las comisiones encomendadas, a pesar de las consecuencias que puede sufrir, incluyendo el desgaste físico, finanzas o bienes materiales. Segunda de Corintios 12:14. Y aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. No seré gravoso, dice el apóstol. O sea, no voy a ir con una carga financiera para ustedes. Luego dice, no busco lo vuestro, sino lo busco a ustedes. En el versículo 15, y con mayor placer gastaré lo mío. Es más, me gastaré yo mismo por amor a ustedes. Número 15. Son conquistadores e impulsan a otros a conquistar. El apóstol es un embajador del cielo a la tierra. Va a establecer el reino, a ser un culturizador, pero también toma a otras personas y las empuja a hacer lo mismo. Hechos 18, del 1 al 4. Punto 16. Abren brecha para los otros ministerios. Los apóstoles son punta de lanza. Regularmente abren camino para otros ministerios. Hechos 18, 24 al 28. Romanos 15, 20 al 21 dice, me forcé a predicar el evangelio donde Cristo no hubiese sido predicado. Número 17.
Cuidan, impulsan, aconsejan y gobiernan a sus hijos. Esto es una de las labores más nobles de los apóstoles. Tratan a sus hijos, los cobijan, los aman para impulsarlos a conquistar el reino de Dios. 1 Corintios 9, versículos 1 y 2. Pablo defiende su apostolado y dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque Pablo estaba viendo su fruto en ellos. Número 18, crean vínculos ministeriales y hacen amigos. El apóstol vela por todo el cuerpo de Cristo y no por una sola red. Gálatas 2:9, Pablo está hablando de sus amigos en el ministerio como una red que abraza todo el cuerpo de Cristo. 19, integran bajo la unidad a la iglesia y la promueven. Es decir, el apóstol va a trabajar como una persona que está promoviendo la unidad y la está cuidando en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 1:10. Y finalmente, número 20, su obra da testimonio de su llamado apostólico. ¿Hay falsos apóstoles? Claro que sí. Pero los verdaderos son conocidos por la obra que realizan. ¿Qué te parece? 20 virtudes apostólicas, muy probable que haya más, pero estas 20 virtudes apostólicas te dan una clara idea para que tú juzgues la labor de aquellos que se llaman apóstoles. Muy bien, vamos al punto siguiente, las casas apostólicas. Los apóstoles edifican casas apostólicas y albergan bajo su manto apostólico a otros ministerios a fin de ayudarle a edificar juntamente el edificio espiritual que Dios ha mandado a levantar. Efesios 2, versículos 20 y 22. Y en esta casa apostólica viven 5 virtudes o 5 plataformas. Número 1, engendran. Número 2, forman. Número 3, entrenan. Número 4, envían. Y número 5, cuidan. Esto quiere decir que el apóstol no solamente está tomando y enviando, no, tiene toda una labor de formación y de preparación. Cuando hablamos de engendrar, estamos hablando de producir. 1 Corintios 4:15. Pablo dice: pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. También forman. Esta es la transformación del corazón para hacer la imagen de Cristo en nosotros. 1 Corintios capítulo 3 versículo 18. Vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen, y esa es una labor apostólica. Además se entrenan. Esta actividad es para perfeccionar a los hijos de Dios, Efesios 4:12, perfeccionar a los santos a la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Además de entrenar, los apóstoles envían, como Romanos 8, versículo 15, y cómo predicarán si no fueren enviados. Y al final cuidan. Esto quiere decir que en la casa apostólica los hijos del apóstol se sienten cuidados, protegidos, guardados. Los apóstoles edifican casas apostólicas desde donde establecen el reino de Dios en la tierra. Y a través del profeta Isaías observamos el diseño de una casa apostólica. En Isaías capítulo 54, versículos del 1 al 3, vamos a ver elementos proféticos muy poderosos para entender una casa apostólica. En primer lugar, habla de la cortina. La cortina es la cubierta, la protección, la seguridad. Simboliza la intercesión profética, la cobertura, el guardar a los hijos en oración. Número 2, habla de las cuerdas, que son las relaciones entre padres e hijos, la unidad, el respeto, la tolerancia. Y ahí aprendemos el poder que existe en el amor. Número 3, vienen las estacas, es el fundamento, el cimiento, la doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10 habla de los 9 fundamentos, y entre ellos viene la doctrina.
la conducta, propósito. Luego vienen las habitaciones, número 4, representa la labor de intimidad, la labor paternal, la labor de restauración, y eso se hace en la intimidad, atrás de la cortina. Y número 5, las ciudades, que representa las ciudades o la extensión del reino que se le ha entregado. Y número 6, las naciones, que es la extensión hacia donde Dios lo quiere llevar. En Romanos 5:19 el apóstol Pablo decía: todo lo he llenado del evangelio de Cristo. De esta manera, el apóstol va a trabajar incansablemente para hacer su propia casa apostólica. Muy bien, ¿cómo vamos? Está un poquito largo el tema, ¿verdad? Y mira que tratamos de ser muy rápidos en la explicación, pero es mucho material que cubrir. Vamos al punto 5, la obra de los primeros apóstoles. Los primeros apóstoles se preocuparon en la predicación de la palabra. Ellos mismos hablaron con la iglesia para poner algunos que trataran de servir en las mesas. Para ellos encargarse directamente de la labor de la palabra. Número 2, enseñaron la palabra. Ellos eran maestros, establecían doctrina. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Y en tercer lugar, los apóstoles ministraron sanidad, milagros, prodigios de una manera muy portentosa. En Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 8, vemos todo lo que pasó con el cojo que estaba en la puerta del templo llamado La Hermosa. Milagros de este tipo eran comunes en los apóstoles de la iglesia primitiva. Además, ellos confrontaron, en cuarto lugar, confrontaron el pecado y llevaron al pueblo al temor a Dios. Esto fueron cosas sumamente importantes, y esto fue uno de los cuidados especiales de los primeros apóstoles para cuidar la doctrina correcta de la iglesia. En quinto lugar, se dedicaron a orar por los creyentes para impartir la bendición del Espíritu Santo. Cuando imponían las manos, la gente recibía el Espíritu Santo y ellos hablaban en otras lenguas. Y en sexto lugar, se dedicaron a atender las necesidades sociales. Esto quiere decir que los apóstoles se preocuparon por ser líderes sociales, atendiendo a la viuda, al huérfano, al pobre. Y de esta manera ellos podían decir que ellos estaban cuidando lo que habían recibido de parte del Señor. En Hechos 20:35 dice: en todo he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús cuando dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Esa era la doctrina apostólica, hablando de la necesidad que tendríamos que cubrir de aquellos que más sufren. La labor apostólica de los primeros apóstoles, o los 12 apóstoles del Cordero, dejan la imagen de lo que debería de ser la labor de los apóstoles de este tiempo. Y nosotros deberíamos de estar muy atentos para trabajar de esta manera y de una manera muy noble en la misma causa. Vamos al punto número 6. ¿Cómo se relaciona la labor del apóstol con el resto de los dones del Hijo? Esto es muy, pero muy importante. Un apóstol con otro apóstol debe de relacionarse en un respeto, en un trabajo unido, y debe de existir una actitud de honor, de tolerancia, con el fin de hacer buenos equipos de trabajo. Romanos capítulo 15, versículo 20, el apóstol dice: para no edificar sobre fundamento ajeno. Si el apóstol debe de respetar el trabajo de otro consiervo. De esta manera no va a edificar en un fundamento ajeno. Un apóstol con un profeta.
Efesios capítulo 2, versículo 20, dice el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto quiere decir que van de la mano, que trabajan juntos. El apóstol Pablo refleja en todo el trabajo apostólico que hizo, que siempre estuvieron con él uno o más profetas juntos. Hechos 15:32. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, y Silas era uno de los que estaba trabajando con Pablo. Entonces el apóstol y el profeta harán una buena mancuerna. El apóstol con el evangelista, esto es fundamental, porque el evangelista abre camino, el evangelista alcanza, pero el apóstol tiene estrategia. Y de esta manera, al trabajar juntos en la perfección, en la perfección de los santos, el apóstol va a ser una parte de edificación, pero el evangelista va a tener el alcance, y deben de trabajar juntos, unidos, entrelazados, para levantar la gran cosecha. Cuando hablamos de la relación del apóstol con el pastor, esta relación es muy fuerte y es la más común. El apóstol tiene estrategia. El pastor cuida las ovejas. El pastor se cuida o se guarda bajo las alas de un apóstol como un padre. El trabajo del pastor estaría incompleto si no hiciera la labor correcta con el apóstol. Ahora, el apóstol con el maestro va a ser sustancial, porque el apóstol trae la revelación, el maestro la hace oír a la iglesia. Y por supuesto que esta relación en las casas apostólicas hacen crecer mucho más rápido la iglesia de Jesucristo. El avance del reino puede ser muy sustancial y puede ser sumamente rápido. Una de las cosas más importantes, y creo que la tenemos que poner aquí, es el respeto, el honor, la tolerancia que debemos de tener como consiervos y caminar juntos en esta dirección. Vamos a punto 7, el apóstol conquistando montes. La segunda nación que se menciona en Deuteronomio 7 son los gergeseos. Significa que viven en suelo arcilloso y representa la motivación proveniente de deseos, ambiciones personales, carnales, donde se refleja la corrupción, la falta de integridad y la falta de moralidad. Este monte de gobierno está ocupada por personas que el mismo enemigo induce y las conecta para tomar el monte de gobierno y desde ahí poder impartir el gobierno o la cultura a los demás montes. El monte del gobierno es el monte más importante que hay que conquistar, porque ahí se hacen leyes, ahí se ejecutan las leyes. Desde ahí se imparten valores, desde ahí se imparten principios para los más altos ideales. Y el mundo necesita personas con un alto carácter, con altos valores bíblicos en las posiciones de gobierno. Y mientras que el gobierno de Dios se establece en lo espiritual, también debe ser reflejado en lo físico. Lucifer toma personas y las impulsa a cuestiones políticas. Los pone como un diputado, como un senador, como un alcalde, para producir leyes que traigan la cultura de la maldad, leyes injustas de acuerdo a la justicia de Dios. Promueven leyes que van en contra del pueblo de Dios. Leyes que destruyen los valores y principios del reino, como el aborto, la eutanasia, la homosexualidad. Acciones que oprimen la sociedad con violencia, división, adulterio. Dejan libre toda la cuestión del ocultismo, la promueven, la impulsan. Tienen leyes, decretos que determinan que los impíos gobiernen. Cuando nosotros tomamos el monte del gobierno, estamos impartiendo el ADN de Cristo. Cuando Lucifer toma el monte del gobierno, está transmitiendo su ADN. Es aquí donde entra el apóstol. El apóstol es un impulsador para impulsar los valores del reino desde el monte del gobierno e impulsar la gente que va a pelear desde ahí para recuperar, transmitir los valores del reino.
Recordemos que el apóstol es un embajador del reino y debe de estar operando, aconsejando gobernantes y enseñando, educando para impulsar gente a ese monte. Proverbio 29:2. Porque cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Los justos están en los puestos de gobierno, entonces el pueblo se va a alegrar. Cuando hay políticos codiciosos, el pueblo gime. Es por eso que nosotros debemos de impulsar todo esto. Apocalipsis 18:20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Es los apóstoles y profetas bajando los diseños del cielo para poder ejercer toda la autoridad, el diseño de Dios y destruir a la ramera. De esta manera, los principios del reino son establecidos. ¿Cómo se destruye al Jerjeseo y a su comandante Lucifer? En primer lugar, tenemos que tener una mente de reino. Debemos que provocar como apóstoles. El apóstol promueve la mente del reino, promueve los principios y valores. En segundo lugar, debemos de preparar gente desde abajo, con cultura, con visión, prepararlos en materias, en educación, como administración de empresas, finanzas, ciencias políticas, derecho, para que tengan las habilidades e impulsarlos a esos lugares de gobierno. Pero en tercer lugar, vamos a pelear una batalla espiritual para quitar a los jerjeseos de ese lugar y luego impulsar a los hijos del reino. La escritura dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Y es ese momento en donde los justos gobernando van a traer los principios de Dios a la tierra. Es importante la labor que hacen los apóstoles en este sentido, y nosotros debemos de seguir las instrucciones y las estrategias que Dios imparte en el corazón del apóstol para poder dar continuidad y tomar este monte. ¿Qué te parece? ¿Listos para librar una gran batalla? Tú debes de leer el manual completo. Es mucha la información, yo trato de exprimir, de reducir, pero tú lo tienes que leer completo. Preguntas finales. ¿De dónde nace la palabra apóstol? ¿Por qué Jesús la usó? ¿Qué relación hay con la palabra iglesia y con la palabra apóstol? Eso es bien importante. Y podemos repetir la historia de los apóstoles primeros con los apóstoles de hoy. ¿Por qué no? Hay muchas virtudes que podemos tener. Vamos a la aplicación. Estamos viviendo Apocalipsis 18:20. Ese momento en donde hay una trilogía. Alégrense vosotros, cielo. Vosotros santos, apóstoles, profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Es una trilogía. El cielo deposita la estrategia en el apóstol, y el apóstol y el profeta lo sueltan sobre la iglesia. Entonces veremos el reino caminando de una manera mucho más ágil y mucho más fuerte y poderoso. Acuérdate que dice Apocalipsis 5:10, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo reinaremos? Aplicando los principios, los valores del reino a esta tierra. La lista del ejército de Dios todavía no está completa, faltas tú. Y cuando tú entres a este ejército profético, seguramente el infierno estará temblando. Recuerda hacer los cuadros de trabajo, recuerda ver el anexo 1. Es un tiempo extraordinario y tú debes de aplicarte completamente a la labor que el Padre te ha encomendado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Listo, lista para servir al Rey de Gloria, para expresar el poder del reino de Dios en la tierra? Amén, yo estoy contigo. Te bendigo. Nos vemos en la siguiente lección. Y estoy seguro que cada lección que tú estás viendo está revolucionando mucho más tu vida. Sea el Señor contigo. Y en estos días la expresión del reino de Dios sea visible y tangible sobre ti.
Te bendigo en el nombre de Jesús. Yes.